Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por volver. Estamos aquí siempre en nuestro curso. Lamentablemente, como saben, no pudimos hacer el vivo, pero en el próximo curso, que es un curso avanzado donde podemos eh, recordar y ver todo lo que vimos, vamos a hacerlo en vivo. Así que estamos esperando que nuestra conexión sea un poco mejor y avanzamos. Bueno, buenos días. Hemos tratado y buenas noches y buenas tardes. Hemos tratado de empezar a darle consistencia a nuestro italiano, ¿sí? A practicar algunas letras, algunas palabras, a darle los artículos. ¿Los artículos para qué? Para que la frase simple tenga una determinación, o sea, darle al nombre un artículo indeterminado o determinado. ¿Para qué? Para que cuando luego llega una característica, un adjetivo, nosotros podemos simplemente ya reconocer de qué género, masculino o femenino, es esa palabra. Eso sirve para ese fenómeno que se llama concordancia y que es obligatoria en italiano y también en español. Hoy vamos con una parte un poco más simple, pero que es necesario porque en el día a día en Italia necesitamos comunicar muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas importantes son los números y otra cosa que es el código fiscal. El código fiscal es una especie de dato necesario para todos los residentes que consta de unas letras y números que son nuestros, que son nuestra fecha de nacimiento y también nuestras siglas o si se quiere la abreviación de nuestros apellidos y nombres, y que sirve para ir al médico, sirve para, por ejemplo, sacar un monotributo o trabajar, sirve para ser residentes en Italia. Entonces son todas aquellas informaciones que necesitamos del punto de vista legal y fiscal. Y se llama codice fiscale, el código fiscal. Lo que pasa es que ese código fiscal tiene algunas particularidades y además los números. Empecemos con la clase de hoy. Básicamente hoy vamos a recordar y ver cómo se divide el día en italiano, ¿sí? Hay una cosa que es que nosotros en español no tenemos, que es una parte más del día. Entonces empezamos con buongiorno. Buongiorno lo usamos desde la mañana hasta, digamos, las 11:30, 12 del mediodía. Buongiorno. A partir de las 12 podemos empezar a usar buon pomeriggio, literalmente buenas tardes. El buon pomeriggio llega hasta una determinada hora que serían las 5, 5:30, 6 de la tarde. Claramente no hay una línea definida respecto a esto, pero más o menos la tardecita, de las 12, 1 hasta las 5, 6 de la tarde. Buon pomeriggio. Del buon pomeriggio se pasa a la buonasera. La sera es una tarde nochecita para nosotros que empezaría alrededor de las 6 de la tarde hasta las 20, 20:30. Entonces se dice buonasera. Y después de la buonasera, para saludar, para llegar y para irse, aparece el buonanotte. Lo único que la diferencia con el español es que el buonanotte se usa simplemente para saludar e irse a dormir. Entonces decimos buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Esto es un nivel más o menos formal, significa que no tenemos mucha confianza. En cambio, si tenemos confianza, ¿qué decimos? Chao. El chao sirve para llegar y para irse. Lo importante es que tenemos que tener confianza, o aquella persona nos tiene que autorizar por conocimiento,
a decirle chao. No, Italia tiende a mantener estos dos registros, formal e informal, de manera muy fija. Es muy importante para un italiano y en Italia mantener la formalidad o la informalidad. ¿Cómo se hace este fenómeno? Este fenómeno es la informalidad, todo lo que yo tengo confianza, voy a conjugar el verbo en la segunda persona, en el tú o en el vos, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Ciao, come stai? ¿Come ti va? ¿Come ti chiami? Cualquier pregunta siempre conjugada en la segunda persona del singular es informal, o sea, tengo confianza. Todo lo contrario, si paso a la tercera persona y la conjugación la mantengo en la tercera persona formal, es como tratarlo de usted, o sea, usted cómo está, usted cómo se llama, usted qué hace. Lei come si chiama, lei come sta, lei cosa fa. Y a partir de esto recordamos los saludos informales y estos formales. Entonces, formales e informales siempre tienen esa connotación para recordar de la conjugación. Entonces, el ciao es informal. Arrivederci significa nos vemos, significa que también de alguna manera estás saludando para irte, no para llegar, ¿sí? A dopo, hasta después o nos vemos luego. Y salve es un saludo muy especial que significa una cosa muy genérica, o sea que puedo decir, lo puedo usar de manera casi siempre formal, el salve, ¿sí? Es una cosa bastante antigua. Pasemos también a recordar el verbo essere. El verbo essere es el verbo más importante donde hablamos con él y decimos todo lo que soy, la esencia. Io sono buono, posso dire, tu sei médico, lui o lei è grande. Entonces podemos dar características con ese verbo o también hablar de profesiones y hablar de cosas que somos nuestra profesión, ¿sí? He colocado este tipo de oraciones y frases abiertas para identificar que con este verbo podemos hablar y decir muchas cosas. Luego de esas tres personas que hoy usamos, io sono, tu sei, lui o lei è, aparecen esas tres otras personas que son los que nos indican quién están hablando en el discurso. Esas personas se llaman pronombres personales y son noi, nosotros, voi, vosotros, essi o loro, ellos. ¿Sí? Entonces, a partir de que tenemos estas tres personas, essi o esse, esa es la forma más, digamos, culta o el registro del italiano más formal, si se quiere. El loro también significa ellos, pero en general ha tomado esa forma loro. Introducimos también el essi, que significa ellos, esse, ellas, loro, significa ellos o ellas. Y avanzamos a declinarlo. Declinarlo significa tomar un verbo y pasarlo por las personas. Si yo entonces tengo estos tres pronombres, digo, noi siamo amici, voi siete ragazzi, loro sono studenti. Noi, voi, la v se pronuncia fuerte, escuchen voi, ¿sí? Al menos al inicio para hacer un poco de práctica. Noi, voi, loro, noi siamo amici, somos amigos, voi siete ragazzi, vosotros sois chicos o jóvenes, loro, essi, sono studenti, ellos son estudiantes. Entonces, si tenemos preguntas generales, podemos responder ya con nuestro verbo. Siete studenti, ¿para qué? Para connotar quién habla y quién responde. Siete studenti, sì, siamo studenti. Sono stranieri, ¿quiénes? Ellos, sì, sono stranieri.
Tu chi sei? Io sono Giovanni. Lei chi è? Lei è Carlo. Notar que ese lei, recordar que era la tercera persona, o sea, io e lui, lei o lei di cortesía. Lei di cortesía corresponde al usted. Entonces, si la identifico como una mujer, Carlo no se puede ser una mujer, por lo cual, en este caso, el lei está indicando el usted. Eso hay que recordarlo, tomarlo y practicarlo. Lo importante es que estas preguntas nosotros tenemos que cambiar la persona, ¿sí? ¿Sois estudiantes? Sí, somos estudiantes. ¿Son extranjeros? Sí, son extranjeros. ¿Sí? Pequeñas preguntas donde el qui significa quién también. Avancemos. Una cosa importante, porque viene luego nuestra información siguiente, es los números, cómo se dicen. Son fáciles, pero hay que dominarlos, por lo menos los más simples, hasta el 10 o hasta el 20. 1, 2, 3, 4, 5, simplemente 1, 2, 3, 4 e 5. Dal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repasso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y avanzamos. De los números, para poder decir una fecha, para poder hablar de la semana, hablamos también de nuestros nombres de la semana. Entonces, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì y, naturalmente, falta il venerdì. Questi sono i giorni della settimana. La settimana in Italia consta di gli stessi quasi nomi que en español. Entonces, el di significa el día de lunedì, martedì. Martedì es el día de martes, por ejemplo. Mercoledì, giovedì. Todas las palabras di tienen el acento, una tilde, ¿sí? Marcada para el otro lado de donde se hace del español. O sea que eso es importante, son todos los días de la semana están acentuados. Viene entonces el venerdì, sábado y domenica. Domenica es el único día que es femenino, se dice la domenica. Il venerdì, il sabato, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, pero la domenica, ¿sí? Es femenino. Avancemos aún más. Cuando hablo de los, como nosotros en este momento estamos hablando solo del presente porque no vamos a complicar la información con pasado, pero lo importante es poder decir y reconocer estas palabras que indican el tiempo. Oggi, que es hoy, domani, que es mañana, ieri, que es ayer. Oggi, domani, ieri. ¿Sí? Y ya tenemos, por ejemplo, podemos hacer una frase. Oggi è lunedì, domani è martedì, ieri, tenemos que poner un verbo en el pasado, era, ad esempio, domenica. ¿Sí? Pero ya podemos hablar, decir una frase completa. Entonces nos preguntamos, ¿qué giorno è oggi? Oggi è martedì. Oggi è domenica. ¿Qué giorno è domani? Domani è lunedì. Domani è sabato. ¿A qué giorno siamo? Otra fórmula para decir a qué día estamos corresponde esto en español. Siamo a giovedì, siamo a venerdì.
estamos llegamos al jueves o al viernes, ¿sí? Che giorno è oggi? Oggi è domenica. Che giorno è domani? Domani è lunedì. A che giorno siamo? Siamo a venerdì. Esto es para completar nuestra información. Y ahora avanzamos un poquito más, ¿sí? Con esta, a ver que desaparecí, perdón, desaparecí aquí. Y avanzamos con nuestra información que decíamos, el avere y todos los números. A ver si aparezco, sí. Los números donde, a ver, me voy a colocar aquí porque si no me veo es feo, ¿verdad? Vamos a ponernos aquí, perdonen, esto tendría que haberlo hecho antes, pero bueno, aquí ven cómo podemos seguir con nuestra clase viéndonos. Entonces, una vez que tenemos todas nuestras informaciones de lo que pudimos ver, que son los nombres, el verbo, acompañar esa frase, esa pequeña frase completa, directa, y con todo lo que vimos, que son los días de la semana, cómo se dicen hoy, ayer y mañana, los números, avanzamos ahora también con el código, con todo lo que tiene que ver con el código fiscal y otro verbo más. Una vez que terminamos con nuestros números, habíamos llegado al 10, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos y continuamos con 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14 e 15. Aquí si complica. Dal 15 andiamo al 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19 e 20. Y con estos números más o menos podemos decir esto que viene aquí, que es la famosa tessera sanitaria o codice fiscale. Pueden ver que el codice fiscale está escrito aquí arriba. Esto es necesario a la hora de reservar cualquier, por ejemplo, visita médica o cualquier tipo de información, siempre para abrir una cuenta bancaria, siempre te piden este famoso código fiscal. Entonces, este código fiscal consta de un nombre, nuestro apellido, el lugar de nacimiento y la fecha. Y están colocados aquí. MRA es una especie de resolución o una palabra minimizada al máximo de nuestros datos. El 13 es porque nació en el 2013 y otra serie de datos al final que luego no lo vamos a decir. Pero esto es de lo que vamos a hablar. Y cada vez que tenemos que, en Italia se dice fare lo spelling, significa es deletrear nuestro código fiscal, aparece la necesidad de conocer el alfabeto italiano. Entonces, ¿cómo decimos este código fiscal? RSS PLA 86R 27G 479N. Entonces, lo interesante sería poder ir a internet y poner códigos fiscales y ese código fiscal deletrearlo, porque en Italia siempre te piden deletrear este código fiscal y es un problema, muchas veces es un problema, pero nosotros lo practicamos antes. Entonces, a partir de eso, como a veces no se entiende, hay otra fórmula que es cómo deletrear. R come Roma y tomar, esto es un uso en Italia, se deletrea este código fiscal o cualquier cosa poniendo los nombres de las ciudades.
¿Recuerdan la primera clase que decíamos cómo deletrear? Entonces, deletreo R como Roma, S como Siracusa, P come Palermo, L come Livorno, A come Alassio, 8, 6, ahí hago una pausa, R di nuovo come Roma, 2, 7, G come Genova, 4, 7, 9, N come Napoli. Y ya podemos decir un código fiscal entero, completo. De esta información pasamos a recordar o reconocer uno de los verbos también más usados, que es el verbo tener o poseer. Este verbo se llama el verbo avere, ¿sí? El verbo avere es el que indicamos cada cosa que se posee. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿tienes o tenés un teléfono? ¿Hay un teléfono celular? El verbo hay está declinado o conjugado con la fórmula del verbo avere. ¿Hay un orologio? ¿Tenés un reloj o tenés reloj? ¿Hay un teléfono fijo? ¿Sí? ¿Tenés un teléfono fijo? ¿Qué significa esto? Que estamos hablando siempre de este verbo y cualquier cosa que posees. Una de las clásicas puede ser como ¿cuántos años? ¿Quanti anni hai? ¿Hay un televisore? ¿Hay fame? ¿Cuántos años tenés o tienes? ¿Tenés un televisor o tienes un televisor? ¿Tienes hambre? ¿Tenés hambre? Y la respuesta es ¿quanti anni hai? O 18 anni. ¿Hay un televisore? Sí. O un televisore. ¿Hay fame? No, non ho fame. Y esto es importante porque negamos. Nuestra negación es siempre non delante del verbo. Reconocer que aquí hay dos no. El no es la respuesta de la pregunta anterior. El non niega el verbo, o sea que dice esa acción no. Y es obligatorio colocarlo con el non delante del verbo. El verbo es una o, yo tener, entonces no tengo hambre. Este verbo, ¿cómo se conjuga? Lo vemos. Tenemos a nuestras personas, nuestros pronombres personales, io ho, tu hai, lei, lui ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Reconocer y que esta última persona es muy importante decir la doble N, ¿sí? Hanno. Io ho, tu hai, lui ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. La H es muda, como en español no suena. Entonces, ¿qué puedo decir con todo esto? Io ho una bicicletta, tengo una bicicleta, lei ha 19 anni, ella tiene 19 años, o usted tiene 19 años, reconocer que en ese lei también está la persona di cortesía. Noi non abbiamo una casa, nosotros no tenemos una casa. Tu hai sorelle, tenés hermanas o tienes hermanas. Hay freddo, tenés o tienes frío. Avete caldo qui, vosotros tenéis calor aquí. Sí, eso es muy importante, que el avete es sobre todo para Latinoamérica, hay que introducir la persona vosotros en italiano, si bien sabemos que en Latinoamérica no se usa. Vosotros tenéis calor, avete caldo. Giovanni ha molto sonno. Juan tiene mucho sueño. Loro hanno un cane. Ellos tienen un perro. Entonces, como repetimos, este verbo tiene y corresponde al verbo tener en castellano. Todos los usos que le doy al verbo tener los doy al verbo avere.
Esto ha sido todo, ha sido mucha información, pero a partir de ahora ya tenemos los verbos esenciales, los números hasta el 20, esa información muy importante que es reconocer y no asustarse con lo que se llama el código fiscal, que es un código necesario para poder hacer cualquier tipo de cosa, sea sanitario, sea bancario o con toda la relación con el público y con el municipio de Italia, cualquier trámite que necesitemos, los números, los verbos, las personas, ya tenemos nuestros artículos y podemos ya formar y empezar a dominar esta pequeña información que no es tanta, que va poco a poco. El próximo jueves vamos a agregar un poquito de información más y vamos a hacer también un repaso. Naturalmente estamos tratando de hacer recuerden, el curso en vivo, pero va a ser el segundo curso porque entre que ponen internet en casa va a pasar un poquito de tiempo, van a mejorar la línea. Yo les agradezco muchísimo, sea la paciencia, el estudio y el cariño, y nos vemos muy pronto el próximo jueves. Cualquier duda que tengan, me lo escriben y vamos viendo el repaso o lo que necesiten. Un abrazo, arrivederci, buona giornata, buona serata, buonanotte. Arrivederci, grazie.